Uno de los problemas que tiene AM y en particular si es que se utiliza un detector de envolvente es la llamada distorsión de envolvente. Y la distorsión de envolvente viene asociada a una noción que se llama la inversión de fase. Y se trata de lo siguiente, se trata del caso en el cual la envolvente toma valores negativos. La envolvente toma valores negativos. Concretamente, esto significa que 1 más K sub A M de t toma un valor negativo para algún instante t. Y si lo dibujamos, tenemos acá el tiempo y tenemos una envolvente, y aquí vuelvo atrás, voy a referirme específicamente a esta curva de acá o a esta curva de acá, por eso es que voy a reutilizar el código de colores. La envolvente toma valores negativos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Digamos que si uno dibuja la señal AM modulada, entonces tenemos una señal que se ve como esto. Y acá ocurre una cosa que se llama la inversión de fase. Porque con el signo negativo, los ciclos del coseno de la portadora se invierten. Y desde luego que esa inversión de fase vuelve a ocurrir aquí. Ahí está. Y al pasar por el detector de envolvente, lo que se recupera, y aquí voy a usar el mismo código de colores que teníamos acá, verde, pero voy a asumir de que es un verde, digamos, que sigue perfectamente la envolvente, ¿no es cierto?, que no tiene ese rizado. Entonces, la señal que se recupera va a ser esencialmente la misma hasta acá, y después va a tener esta porción y luego va a seguir hacia allá, ¿sí? Y esto entonces es lo que llamamos la envolvente detectada con distorsión. Con distorsión de envolvente, por supuesto. Con distorsión de envolvente. Y en estos puntos de acá están las llamadas inversiones de fase.
y esas inversiones de fase están asociadas a un fenómeno que se llama la sobremodulación. La sobremodulación. Y para entender de qué se trata eso, volvamos a esta lámina de acá, donde este valor K sub A es tal que los valores negativos son exagerados más y más hasta que este levantamiento de continua 1 más no es capaz de lograr que los valores mínimos queden por sobre el valor de 0 y estos valores mínimos entonces quedan debajo del 0, que es esencialmente lo que muestra este caso de acá, y eso es lo que conocemos como sobremodulación. Entonces, la conclusión es que K sub A, la sensibilidad de amplitud, debe ser ajustada de tal forma que se evite la distorsión de envolvente, sobremodulación. Debe ser ajustada de que se evite la sobremodulación para los valores de amplitud esperados de MDT. ¿Y a qué me refiero con eso, digamos? Típicamente uno no sabe qué es lo que va a decir un locutor, uno no sabe exactamente qué música va a tocar y va a querer modularse. Uno tampoco sabe si es que el locutor en algún momento va a levantar la voz, ¿sí? Entonces, pero uno sí sabe, digamos, en valor esperado, cuál es el rango en el cual se mueve una señal normal. Uno puede tomar un pequeño rango, digamos, un factor de reserva, ¿no es cierto? Y ajustar el K sub A de tal forma de evitar la sobremodulación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, digamos? Uno podría tender a decir, bueno, hagamos un K sub A mínimo, muy pequeño, y con eso nos aseguramos siempre de evitar la sobremodulación. El problema es que poner un K sub A mínimo entra en conflicto con otro elemento de interés en la modulación AM, y eso es lo que vamos a estudiar en la cápsula que viene, ¿sí? Entonces, por un lado, queremos un K sub A pequeño para evitar la sobremodulación, pero vamos a ver que por otro lado es deseable un K sub A grande para lograr mayor eficiencia energética en la modulación AM, y eso es lo que viene en las cápsulas siguientes.